Wisers, por fin nos encontramos en Brasil, precisamente en Río de Janeiro. El día de ayer estuvo súper loco, me la viví viajando, fueron como 20 horas más o menos lo que hice para llegar hasta acá. Primero tuve que viajar de la ciudad de Guadalajara, que es donde estoy yo, a la Ciudad de México. 3 horas después tomé un vuelo hacia Chile. En Chile tuve que esperar alrededor de 4 horas. Y por último viajé de Chile a Río, entonces ya... Por fin, después de tantas horas llegué súper agotado. Pero ahora nos encontramos en Río de Janeiro y el día de ayer pasaron varias cosas medias curiosas. Pero primero les quiero decir, el objetivo de este canal todos sabemos que es hacking y tecnología. Poco a poco les quiero platicar acerca de mi vida y cómo es que yo vivo todos estos viajes, pero del lado tecnológico. Entonces, cuando yo me encontraba de viaje en el lapso de México a la ciudad de Chile, me puse a jugar un poquito a ver qué encontraba de situaciones de seguridad y me di cuenta que varias personas en su iPhone o sus dispositivos iOS como iPads o simplemente equipos de la marca Apple tienen activo AirDrop. AirDrop, esta característica se podría decir que te permite compartir archivos entre dispositivos iOS. Con AirDrop tú puedes poner si quieres que cualquier persona te pueda encontrar o si lo que tú quieres es que te encuentren solo tus contactos, o sea, aquellas personas que tienes de alta en tu sistema. Y resulta que todos estaban abiertos para todos. Descargué una imagen JPG y le cambié el nombre a payload.jpg solo para jugar. Y les pasé el archivo a 3 personas. Casualmente 2 de ellas aceptaron el archivo. Era una imagen JPG que estaban aceptando de cualquier desconocido. 2 de ellos aceptaron la imagen. Los hackers pudieran utilizar esta tecnología para distribuir troyanos e infectar computadoras en el aeropuerto sin ningún problema. Todos los que están viendo este video, tengan cuidado con esto, no quieren ser hackeados. Imagínense que esta imagen dentro de ella hubiera tenido un troyano. Un hacker pudiera infectar sus computadoras. Tengan cuidado y sigamos con este viaje. Hoy es el primer día en Río de Janeiro y tuve la oportunidad de colarme a un tour de graffiti, ahorita les platico. Y nos están platicando acerca de la historia de algunos grafitis aquí en Río, muy padres. Es súper divertido poder entender un poquito el contexto de por qué hacen los grafitis estos artistas. Hay una personita muy especial que quiero que conozcan, que viene conmigo a este viaje de Río de Janeiro. Ella vino a un evento de YouTube. Miren, les quiero presentar a la personita que está aquí conmigo. Estoy escapando. Bueno, ella es mi novia para aquellos que todavía no lo saben y tiene un canal de YouTube que se llama Crafting Geek para que vayan y la visiten. Y pues bueno amigos, vamos a empezar con este tour de graffiti a ver qué tal está. Ahorita que vimos a esta persona haciendo un graffiti enfrente de nosotros, de alguna manera se estaba arriesgando, ya que si la policía lo ve e identifica su manera de grafitear, pues puede en algún momento dado meterse en problemas, porque pueden decir este y este y este graffiti son de él. Parte de las cosas que encontré que se me hicieron súper curiosas fue la cantidad increíble de redes Wi-Fi disponibles. Pues como podemos obviamente pensar, pues imagínense cafeterías, restaurantes, negocios, todos necesitan de redes inalámbricas. Lo preocupante de esto de alguna manera es que muchísimas de esas redes inalámbricas tenían contraseñas por default. Hackers pudieran calcular las contraseñas a través del modelo, la MAC address y el nombre del SSID. Si recuerdan, hace algunos meses publiqué un video de cómo calcular estas contraseñas. Y pues bueno, vamos a ver qué más curiosidades nos encontramos en este viaje, pero hasta ahora esto se ha puesto interesante. A punto de salir dije, bueno, me voy a esperar una hora más o menos para ponerme a cargar mis dispositivos. Llego y vean nada más con lo que me encuentro. Alguien que me explique qué es esto. ¿Qué es esto? Los enchufes aquí son como europeos. Yo nunca me hubiera imaginado eso. Entonces ahora tengo que conseguir un adaptador para poder cargar mis dispositivos. En México no son así. Estos son los enchufes en Brasil, que como podrán ver son 2 palitos redondos muy extraños. Y pues bueno, tengo que ver cómo voy a resolver esta situación. Y estos son los enchufes en México que todos conocemos, o por lo menos la mayoría de personas que ven mi canal. Son 2 palitos. Y bueno, enchufe mexicano, necesitamos un adaptador, así que vamos a buscarlo.
Ahorita tuve que cambiar de la cámara con la que estaba grabando. Tuve que cambiar a mi celular porque me dicen que es un poco inseguro que me vean con ese aparatote enorme grabando. Estoy buscando dónde cambiar dólares a reales porque pues es la moneda que se utiliza en este lugar. Me acaban de decir que hay una aquí adelante, entonces vamos a ver si la encontramos. En los aeropuertos regularmente es más elevado el cambio, entonces no les recomiendo que lo hagan ahí. Y me cambiaron en $2.9 por cada billete de por acá. Entonces ya lo logramos, ahora vamos a comprar el adaptador que necesitamos para poder cargar nuestros dispositivos. Me sorprende lo complicado que puede llegar a ser simplemente darte a entender para comprar una cosa de estas. Todo el mundo me mostraba adaptadores, pero realmente eran adaptadores para USB, o sea, para conectar el celular. Hay muchos negocios de eso. Pero pues ya encontré este que es para conectar cualquier dispositivo. Ahorita estoy buscando dónde comprar una SIM card para ver si puedo tener datos, porque no tengo internet, entonces ha sido muy complicado tanto moverme como comunicarme. Vamos a ver qué compañía funciona por aquí. Ahora sí ya tengo datos y ya también tengo mi adaptador de corriente, entonces ahora sí ya volví a evolucionar y me puedo comunicar absolutamente con quien sea y hacer todo lo que quiera. Soy muy feliz, ya tengo GPS, así que me voy a poder mover perfectamente bien. Ahorita me dirijo a la playa de Botafogo, algo así, y me llama mucho la atención este túnel porque se parece como a ese de las bromas que hacen aquí en Brasil, ¿no? Realmente está medio creepy, por eso volteo como para todos lados. Miren nada más lo que me encuentro de esta belleza. Y me tomé unas fotos ahorita para Instagram. Me gustó mucho el lugar, entonces decidí pues guardar ese bonito recuerdo, ¿no? Por cierto, hoy es mi cumpleaños número 2. Y lo único que puedo decir es que estoy increíblemente agradecido de todo lo que ha pasado, lo muchísimo que he avanzado en este año, tanto en el canal y cosas profesionales, en la empresa, etc. Y agradecerles a todos ustedes que de alguna manera pues están apoyándome siempre. Gracias, gracias a todos. Les voy a mostrar esta bonita playa. Hace rato pasé por aquí y me di cuenta que las personas estaban haciendo filas para comprar boletos de lotería. Me llamó la atención, yo pensé que era algo raro y que quizás no estaba viendo bien. Acabo de comprar esto, que no sé qué sea, pero solo sé que es acaí, creo que es una fruta. Me llamó la atención porque estas personas se ven muy felices y dicen que ¡ay, qué enorme! Que no sé qué. Tenemos que probarlo, ya que se lo tenemos. ¡Ay, dame un sorriso con gato ahí! Creo que dijeron que no quieren salir en la fotografía. Acabo de comprar esta cosa que está acá. Obrigado. Me entregaron la bebida, me llamó la atención desde que pasé, vi a varias personas disfrutándola. La verdad es que no la he probado, apenas aquí la tengo. Wow, es muy bueno. ¿Qué es esto? Sabe a plátano con... está muy bueno, de verdad. Que llegué a un lugar que me invitaron a un espacio súper raro. Miren, ya me están esperando. Entramos a este lugar peculiar que está en el evento al que me invitó Liz. Y en el espacio está bien curioso porque antes este espacio que les estoy mostrando era una fábrica de chocolate. Tiempo después de que la fábrica de chocolate cerró, empezaron a utilizar este espacio como mercado. Entonces todas las partes de la fábrica se dividieron y realizan diferentes muebles y cosas por el estilo. Entonces ahorita está súper interesante porque dejaron abierto en el evento para que nosotros podamos conocer qué es lo que fabrican en este espacio. ¿Vamos a ir a explorar? Sí, Blog Inception. Me estoy cruzando en su blog. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela